de la fase de análisis, ¿cierto? Permítanme ver quién más ingresó. No, listos. Bueno, entonces, sin más, vamos a empezar esta nueva sesión. Hoy viernes 30, hoy empezamos una nueva etapa, la etapa número 2 de la actividad de aprendizaje. Obviamente estamos manejando la guía 1 en definiciones del requerimiento del cliente. Permítame y les habilito la cámara. Ahora sí, muchachos, muy buenas noches. Listo, muchachos. Para la sesión de hoy vamos a seguir con las... por favor, el micrófono. Con la definición de los requerimientos del cliente. Estamos en la actividad de aprendizaje número 2, que es identificar las técnicas de recolección de datos teniendo en cuenta los requerimientos del cliente, normas, métodos y enlaces de evidencias en un informe escrito. Esta actividad de aprendizaje cuenta con 5 resultados de aprendizajes, 2 de la parte técnica y 2 de la parte transversal. Tenemos confrontar la información recolectada en las necesidades presentadas por el público destino, que es el resultado de aprendizaje número 42, escribir actas e informes de procesos de acuerdo con el cronograma de actividades, que es el resultado de aprendizaje número 44, el resultado de aprendizaje número 17, que es generar hábitos saludables en su estilo de vida para garantizar la prevención de riesgos ocupacionales y de acuerdo con los diagnósticos de su condición física individual, la naturaleza y complejidad de su desempeño laboral. Seguimos con el resultado de aprendizaje número 6, que es comprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés y personal y temas técnicos. Y el resultado de aprendizaje número 11, que es encontrar información específica y prescindible en escritos sencillos y cotidianos. En esta nueva fase que iniciamos con esta actividad de aprendizaje número 2, el resultado de aprendizaje número 6 y número 11 corresponde a la transversal de inglés, que esta semana ya pues estaremos notificando cuál va a ser el instructor que los va a estar acompañando. Para este nuevo resultado de aprendizaje y aprovechando, esto inicia en la guía número 1, que es la que estamos manejando, ¿cierto? En la página 13 empezamos ya a recibir, como pueden observar, estamos en la actividad de aprendizaje número 2, que es identificar las técnicas de recolección de datos teniendo en cuenta los requerimientos del cliente, normas, metodologías y alcance, evidenciando en un informe escrito. Especificar las técnicas de recolección de información para el proyecto multimedia. Dentro de esta actividad tenemos la actividad de aprendizaje número 1, AA2, EB5, que es el cuestionario de recolección de la información. Resultado de aprendizaje, esto los va a llevar, ahorita vamos a seguir a la plataforma, a un cuestionario de 10 preguntas que ya tienen habilitado, ¿sí? Pero entonces, antes de que iniciemos con el resultado, vamos a ir un momentico a la plataforma, muchachos, para que todos, por favor, me sigan. Y vamos a empezar a hacerla. Muchachos, dentro de ese primer resultado de aprendizaje vamos a ver las técnicas de recolección y análisis de la información. Vamos a conocer qué es el target. El target es la población específica o el objetivo a lo que vamos a alcanzar. Dentro del tecnólogo de multimedia, lo que nosotros pretendemos y lo que debemos identificar es nuestra población destino o target como tal. Dentro de este material de formación ustedes van a encontrar esta pestaña y aquí tenemos la información y el material como tal que vamos a abordar en esta nueva etapa. Lo importante y aprovechando es obviamente que aparte de esta documentación identifiquemos y empecemos a revisar materiales adicionales. Entonces, el primer enfoque que aborda la guía o el cuestionario
En esta etapa vamos a ver cómo es el tema de la recolección de la información, un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. ¿Esto con qué objetivo? Para hacer el análisis dependiendo de la población que vamos a intervenir o la estrategia que vamos a implementar para revisar o posicionar algún tipo de producto de marca. ¿Listo? Entonces aquí tenemos lo que es un enfoque cuantitativo positivo que permite realizar el análisis de resultados mediante el uso de cifras y así mostrar patrones. ¿Qué sucede? Dentro de los enfoques, en el caso de los enfoques cuantitativos, si bien su nombre lo dice, es donde vamos a generar algún tipo de número o estadística para hacer algún tipo de medición. Ellos referencian aquí en la presentación al señor Hernández, que él hace una representación al enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos de forma secuencial y probatoria. Está orientado a medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas a investigar. ¿Listo? Por ahora vamos a hacer un repaso de todo. Yo les traigo un material adicional, así que no se preocupen. El enfoque cualitativo. Permítanme a ver quién ingresó. Preguntas al final, por favor, si no, nos dan las 2 de la mañana acá. Sigamos. Uy. Listo. Dentro del material de información, aparte de estos literales, pues en esta etapa del enfoque de investigaciones, muchachos, hay que tener en cuenta que aquí se aborda un tema de estadística, pues hay que hacer la aclaración, ustedes no van a salir duchos en estadística, pero sí hay unas pequeñas cosas que deben investigar para poder implementar y hacer el enfoque correcto dentro de esta nueva etapa. Entonces, en esta nueva etapa se abordan los tipos de investigación, exploratoria, descriptiva y correlativa, que ustedes van a poder encontrar acá. Pero hay algo muy importante dentro de este material de formación que debemos tener presente. Lo primero es el target, que lo debemos apropiar, que es el público objetivo. Nosotros como tecnólogos en multimedia debemos tener presente siempre que el enfoque de nosotros va a ser a las campañas de multimedia, posicionamiento, ¿sí? En referencia al desarrollo multimedia. Entonces, estos son términos que nosotros debemos apropiar. Si bien aquí en la población y muestra poblacional, aquí en la parte superior, muchachos, para que no se les vaya a pasar, hay 1, 2, 3, 4, 5 pestañas adicionales, ¿sí? Que ahí es donde aborda todo el tema estadístico, unas pequeñas fórmulas para que ustedes vayan haciendo la investigación y cómo se va a abordar el tema como tal. Entonces, aquí ustedes van a encontrar las fórmulas, ahorita pues en el espacio que tengan de su etapa de investigación van a ir revisando todo este tema de muestreo, los tipos de muestreo probabilístico, muestreo aleatorio, y podrán ir desarrollando a la medida que van con la guía, van abordando estos temas. ¿Listo? Dentro de este material también tenemos las técnicas de recolección, los conceptos, el plan de procedimientos, la identificación de las fuentes de información, localización de las fuentes de información, uso de técnicas para la recolección y organización y tabulación de datos. Y una vez realizada la tabulación, generamos la matriz estadística. Pero bueno, yo tengo un material un poquito más accesible, ¿listo? Entonces, muchachos, sigamos. Dentro de estas actividades, pues dentro del resultado de aprendizaje número 42, que es confrontar la información recolectada con las necesidades presentadas por el público destino. Tenemos la actividad número 1, que es el cuestionario de recolección de información. Ojo, muchachos, antes de ingresar o abordar el
el cuestionario, es muy importante que ustedes verifiquen la información, la revisen, ¿sí? Lean el material para que no vayan a tener ningún inconveniente, porque las preguntas, si bien están contenidas ahí, hay cosas que, pues, que hay que hacer un poquito más de investigación. Igual yo les voy a enviar, les voy a compartir un material adicional muy complementario del SENA conforme a la guía y a esta actividad número 2. También tenemos informe y elaboración y aplicación de técnicas de recolección de información. Aquí tenemos el otro material de apoyo, muy importante que por favor revisen. Permítanme un momentico. Uy. Se me perdió. Este material es muy importante también que lo revisen para la elaboración de los informes, ¿sí? Aquí van a encontrar todo el contenido de lo que ustedes necesitan para poder desarrollar las actividades. Permítanme un momentito. Entonces, aquí vamos a hacer algo más práctico, muchachos. Vean, cuando nosotros vamos a hacer la recolección de la información, o sea, cuando empezamos el diligenciamiento de algún tipo de proyecto, pues lo primero es que tengo que elaborar un acta. ¿Por qué? Porque tengo que tener claro el punto de partida desde dónde voy a iniciar. Siempre tengo que llevar un orden de las actividades que voy a realizar. ¿Para qué? Para poder desarrollar nuestro informe. Ustedes aquí en el material de formación van a poder encontrar el acta. Bueno, aquí ya no lo desglosa, cuáles son los objetivos y lo que nosotros necesitamos realizar, la razón social, la fecha, el título, la hora, el lugar. Es cómo se debe elaborar un acta. ¿Para qué? Para nosotros llevar un control de la recolección y de lo que vayamos a realizar. Aquí ustedes pueden encontrar el informe, la estructuración del informe, el plan de trabajo propuesta y el diagrama de GRAN. Entonces, ojo muchachos, aquí hay dos cosas muy importantes que ya primero les voy a compartir. El plan de trabajo, lo primero, antes de que se me olvide, ficha 1 y ficha 2. Dentro de esto viene la importancia del manejo de las normas APAS. Para los que no han investigado o los que ya investigaron, en la biblioteca del SENA encuentran el instructivo de uso de estilos de normas APA. Se los voy a compartir por el WhatsApp, igual los voy a remitir por un correo esta información para que por favor la tengan presente, la investiguen y la desarrollen y la apropien. ¿Ok? En este tema también es muy importante tener el tema del diagrama de GRAN. ¿Qué es lo que busca el diagrama de GRAN? Hacer las actividades cronológicamente, desde la etapa de inicio hasta la etapa de cierre. Entonces, vamos a contextualizar. Por lo menos, cuando nosotros tenemos un ejemplo sencillo, cuando yo tengo un proyecto en mi cabeza, sea un emprendimiento, entonces voy a generar mi primera etapa. Digamos que yo voy a confeccionar ropa femenina. Entonces lo primero es bajo este cronograma, entonces lo primero que hago yo, bueno, mirar qué modelos o qué tendencias de lo que voy a ofrecer. Entonces empiezo a generar mis actividades, la etapa 1. Bueno, necesito los materiales o los elementos. Obviamente yo ya debo tener un mercado objetivo definido, pero entonces este diagrama de GAN lo que nos va a permitir es ilustrar en el tiempo las fases que voy a intervenir. Entonces, por ejemplo, yo sé que mi producto se realiza en 3 días. Bueno, mi primera etapa es la etapa de creación, los 3 días. Luego, al cuarto, quinto día, viene embalaje. Del quinto al sexto, viene entrega. O viene la etapa de comercialización como tal. Entonces, ojo muchachos, con este tema que aborda la presentación y el informe de elaboración, también hay que tener muy importante el tema de las normas APAS. Yo me tomé la libertad de buscarles este portal
que lo he utilizado para mis trabajos de tesis de la especialización, el script, que les permite hacer revisión y edición, detectar plagio y el generador de las normas APAS. Recuerden, muchachos, que hoy por hoy en el Internet encontramos muchas herramientas que nos permiten atender o revisar este tipo de actividades. Ya se los voy a compartir de una vez también por el grupo para ir dejándole las evidencias. ¿Qué buscamos con esto, muchachos? ¿O qué es lo que se pretende en el desarrollo de estas actividades que estamos abordando en este resultado de aprendizaje? Que ustedes empiecen a cuestionarse y analizar el mercado y empezar a implementar ese tipo de mediciones e instrumentos que le permitan discernir qué herramientas o qué metodologías van a implementar. El cuestionario de recolección de la información lo que busca es hacerles a ustedes un alcance, o sea, darles esas herramientas para poder hacer su propia investigación. Permítanme un minutico. Pero ¿qué sucede con este tema? Miren, muchachos, este tema es un tema tan amplio, ¿sí?, que yo estuve haciendo la investigación completa para que esto ya también se los vamos a compartir. Este es un material adicional, ¿sí?, donde presenta el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, y cuál es la importancia de estos dos enfoques para nuestra investigación y nuestro estudio de mercado, las técnicas de la recolección de la información. Nosotros como tecnólogos multimedia tenemos que tener claro cuál es el enfoque que vamos a realizar para el tipo de proyecto que vayamos a abordar. Por ejemplo, si deseamos posicionar algún tipo de marca, y miren, por ejemplo, el caso de las bebidas, de esas bebidas energizantes. Aquí hay dos casos muy puntuales. Yo no sé si ustedes se acuerdan que por allá en el 2011-2010 Red Bull tenía sus comerciales donde decía Red Bull te da alas. Y eso fue el boom y ese fue su insignia. Hasta el año 2010-2011 los demandaron porque decían que la publicidad era engañosa, ¿sí? Entonces ellos a partir de ahí no pudieron usar ese eslogan, o sea, no tanto el eslogan sí lo pueden usar, pero tuvieron que retirar la representación de las alas, ¿sí? Entonces, pero aquí voy con este tema del enfoque. Ellos entrando de los 2000, del 2000 al 2010, una manera de potencializar su bebida energética fue con los eslogan de Red Bull te da alas, y hubieron muchísimos comerciales que fueron de impacto y posicionaron la marca. ¿Listo? Entonces, ¿a qué vamos con este tema? Que nosotros como tecnólogos de multimedia tenemos que aprender a conocer cuál es el enfoque que le vamos a dar a las actividades que vamos a realizar para mi emprendimiento o para mi cliente, o cómo voy a abordar algún tipo de problema para realizar mis actividades laborales. Entonces tenemos el enfoque cuantitativo, las encuestas descriptivas, las ventajas, los inconvenientes. Tenemos los tipos de cuestionarios. Tranquilo que este material se los voy a compartir, pero quería que tuvieran algo un poco más amplio, y eso también se generó desde el SENA, para que puedan empezar a prepararse antes de que contesten el cuestionario. Entonces tenemos los tipos de preguntas, hay preguntas abiertas, preguntas cerradas, las reglas para la formulación de preguntas, la construcción de los cuestionarios. Las preguntas abiertas son las que yo puedo, por ejemplo, cuando ustedes diligencian un formato Movistar y al final regálanos tu comentario. Entonces eso sería un ejemplo de preguntas abiertas. Preguntas cerradas serían las preguntas de selección múltiple o que ya vienen ya definidas, que no tienen ninguna otra parte a tener, o sea, que ya tienen la respuesta definida. Adicional a esto, en esta guía van a encontrar el enfoque cualitativo. Entonces, ¿qué es un estudio de caso? Los grupos de discusión. Ojo, muchachos, dentro del cuestionario, porque yo ya me tomé el trabajo esta semana de revisar todo eso. En este tema abordamos el focus group o los grupos de discusión. Eso es un tema muy importante que aborda el desarrollo de este material,
¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir definir la estrategia. Entonces, ¿qué es un focus group? Un focus group, permítanme un minutico. Un focus group, aquí se los tengo. Es un método de investigación cualitativa que reúne participantes de una entrevista en la cual se exponen opiniones sobre productos o servicios. Es un tipo de investigación muy usada en marketing. Esta es la representación pues un poco más sencilla para que todos entendamos. Pero ¿a qué vamos con este tema de los focus group? Eso es un tema que nosotros dentro de este tecnólogo vamos a tener que abordar. Es cómo las empresas hacen sus campañas. Se reúnen con los stakeholders, o en este caso los focus groups, para revisar cuáles son las estrategias de impacto que ellos deben implementar, cómo van a abordar el producto, qué es lo que está sucediendo, cómo lo voy a posicionar, cómo le voy a dar alcance, si está funcionando, no está funcionando. A eso es lo que debemos llegar. Y media. Buenas noches. Entonces, muchachos, en referencia a esta actividad de aprendizaje, que es la que denota la actividad de aprendizaje del informe de elaboración y aplicación de técnicas de recolección de información, esto viene con un tema muy amplio que nosotros, primero pues identificamos la guía, qué es lo que vamos a realizar. Como ya les dije, empieza esta nueva etapa en la página número 13, por favor, los que no han bajado la guía, bájenla. Ahí es donde vamos a encontrar la herramienta para poder intervenir todas las actividades. Seguido a esto, en el siguiente documento, este documento aborda todo lo que viene en el material de formación, les incluye una información adicional que es muy importante que la revisen, que la lean, que la apropien para poder atender su cuestionario. ¿Listo? Adicional a esto, pues ahí les viene el enfoque. Bueno, mire, las entrevistas enfocadas al focus group, las técnicas comunes a emplear, las sesiones de grupo, las ventajas de grupo, y ya como tal aquí cerramos. Entonces vean, muchachos, yo hice una pequeña investigación personal para que ustedes se tengan un panorama. Ustedes ya tienen el material de formación, ya mismo les voy a compartir esta guía para que por favor también, técnicas de recolección de la información, para que por favor también la revisen, porque es información adicional importante que les va a permitir desarrollar correctamente la guía. Es un material adicional complementario muy interesante. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros abordamos todo este tema de recolección de información, la entrevista y todo eso? Hay unos ítems dentro de las actividades que ustedes van a revisar, que van a leer. Yo me adelanté, les hice un pequeño cuestionario conforme a lo que ustedes van a revisar. Entonces, por ejemplo, las técnicas comunes a emplear en los focus group son ¿qué? Reacción en cadena, abogado del diablo, terminación en falso. Esto que está acá yo ya lo investigué, pero ¿cuál es el ejercicio? Que ustedes empiecen a revisar en base a la investigación que yo ya hice, empiecen a ampliar su conocimiento y empiecen a revisar esta documentación. Todo está dentro del mismo material que les he venido compartiendo. Entonces, por ejemplo, las técnicas de recolección con enfoque cualitativo son ¿qué? Los estudios de grado, los estudios de caso, los grupos de discusión, las entrevistas. Las variantes de las sesiones de grupo son sesiones con integración de clientes, sesiones por teleconferencia. Los usuarios para la investigación, ¿qué son? Ojo, ahí son directos, indirectos, administrativos, directivos. Todo lo que está aquí es lo que compone eso. Hay las entrevistas son una técnica de recolección de información, entonces tenemos entrevistas formales e informales. Son métodos de muestreo probabilístico, muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático. Son técnicas de enfoque cualitativo, encuesta social, encuesta descriptiva, cuestionario. Los diferentes tipos de cuestionarios son entrevistas personales y por correo, cuestionarios telefónicos y cuestionarios autodidactas.
aquí esto es un poquito de estadística. Las medidas de la variación más utilizadas son rango de desviación y varianza. Entonces, toda esta información yo las traje de mi investigación del material de formación, de mi investigación por internet y del material adicional que les he estado compartiendo. Ojo, muchachos, dentro de estas actividades, la misma guía nos va guiando y nos va diciendo qué otra información adicional vamos a encontrar y vamos a revisar. Adicional a esto, de lo que ya les compartí, viene la actividad número 2, que es la definición del... el informe y elaboración y aplicación de técnicas de recolección. Entonces, en esta actividad, ¿qué tenemos que tener presente? Que vamos a desarrollar un documento de Word, vamos a tener presente las normas APAS y cómo vamos conforme al material de formación, cómo vamos a abordar este informe y cómo lo vamos a desarrollar. Entonces ahí dice, solicitudes de las propuestas del cliente, requerimientos definidos por el cliente, identificación de la empresa, sector productivo al cual pertenece, descripción de la solicitud, descripción de requerimientos, mediante un análisis del mercado. Entonces, miren muchachos, para simplificarles estos dos primeros resultados de aprendizaje, ¿qué es lo que se busca con esto? Que primero ustedes cuenten con los conocimientos y las herramientas para poder aplicar este tipo de métodos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a mirar, ¿qué es cualitativo? ¿Qué es cuantitativo? ¿Cuáles son los enfoques que yo voy a tomar? ¿Cuáles son las actividades que yo voy a realizar? ¿Cómo voy a hacer yo esas mediciones o esas métricas? ¿Sí? Entonces, lo que busca con esta guía es darles esos conocimientos para que ustedes puedan atender, en este caso, a un cliente o su negocio propio de emprendimiento. Dentro de esta línea o de estos resultados de aprendizaje, esto que yo les acabo de explicar abarca la actividad número 1 y la actividad, el cuestionario de recolección y el informe de elaboración y aplicación de técnicas. Adicional a eso, dentro de estos resultados de aprendizajes, algo muy importante que también hay que tener presente, muchachos, conforme al cronograma, empezamos hoy 30 de julio del 2021, el cuestionario tiene en plazo hasta el 3 de agosto para resolverlo, el informe de elaboración está hasta el 8 y la presentación del brief sí está hasta el 18. Ya vamos a revisar el tema del brief, ahí traigo unos ejemplos en específico para que ustedes se den un ejemplo de qué es un brief y cómo lo debemos abordar. Entonces, dentro de estos resultados de aprendizaje también tenemos la actividad de proyecto que es la presentación del brief del cliente. Ojo, muchachos, entender esto nos permite realizar una correcta y debida presentación del brief como tal. Y asimismo les hago la presentación. Aquí tenemos el material de apoyo para revisar el brief. Permítanme un momento, por favor, revise. Por favor, revisemos el material de formación del SENA para poder atender las actividades. Entonces, aquí ustedes van a encontrar qué es el brief. El brief es un documento que tiene alcances, un objetivo específico, a quién va dirigido, cuál es la estrategia que vamos a utilizar. ¿Listo? Yo ya les traje un ejemplo puntual, pero ustedes aquí podrán ir investigando y revisando cómo está compuesto y qué es lo que van a revisar y qué es lo que van a entender. Entonces, miren muchachos, para este tema del brief, yo traje a colación 3 modelos. Entonces, un brief es cómo vamos a posicionar o cómo vamos a abordar, no sé si lo están viendo bien ahí. No, profe, no se ve un carajo. Más grande, profe. Voy. Adrián, buenas noches, no lo había escuchado. Hola, profe, buenas noches. Entonces, miren, muchachos, con el tema del brief, yo tomé este brief del año 2017, un brief real que realizó la compañía Samsung para la campaña de madres aquí en Colombia.
Ellos los BRICS los manejan en inglés por estándar. Si ustedes miran acá, ellos tienen acá definido el proyecto, el tiempo de lanzamiento, la situación, el objetivo del negocio, la campaña y las herramientas a utilizar. Entonces, ojo, este documento que ustedes tienen acá es como el brief que presentó Samsung para abordar la estrategia del lanzamiento de campaña de la campaña de madres y padres, ¿sí? Entonces, viene con el nombre del proyecto, la fecha de lanzamiento. Entonces, ¿qué contiene y cuál va a ser el alcance y lo que vamos a entender? Igual yo les comparto esta información para que tenga de ejemplo. Viene, bueno, el objetivo que es incrementar las ventas, el objetivo del negocio es eso, la campaña, invitar a los consumidores a preferir Samsung. O sea, ¿esto a qué va relacionado al BRICS? Al posicionamiento de una marca y cómo voy a abordar el mercado. Entonces, las propuestas y conceptos que ellos van a abordar, mire, aquí viene algo muy importante, la población objetivo, y está orientado a las personas de 20 y 40 años de los estratos 3, 4 y 5. Entonces, aquí hay algo muy interesante que revisar, que cuando nosotros hacemos el desarrollo de un brief, tenemos en cuenta no solo un segmento, sino varios segmentos, los rangos de edades, los tipos de estratos. O sea, cuando yo hago un brief o un posicionamiento, yo debo identificar cuál es mi tipo de consumidor. No todas las personas consumen lo mismo, ¿cierto? Entonces, yo tengo que empezar a identificar cuál es mi población objeto, a quién me voy a dirigir, porque no es lo mismo venderle a una población de 20 a 30 que una de 50 a 60, no tienen las mismas necesidades. Adicional a este documento, también bajé ya un formato, o sea, este es el modelo de brief que usó Samsung en el año 2017. Buscando en internet, encontré este modelo de brief que ya es algo más sencillo, que les va a permitir a ustedes elaborar el suyo. Entonces, la campaña, departamento, presupuesto, responsable, fecha. Si ustedes ven, esto va enmarcado con la gerencia de proyecto y en la tema de formulación y evaluación de proyectos, cómo lo voy a abordar. Entonces, los requerimientos, el producto, el objetivo, el canal de comunicación. Si ven, cuando hablamos del canal de comunicación es cómo vamos a hacer esa campaña multimedia. Algo interesante en este documento, y es que este documento que les conseguí maneja todo con una descripción de antecedentes. Ahí viene una pequeña descripción, de lo que cada ítem contiene, ¿sí? Para que ustedes empiecen a apropiar el documento. Entonces, descripción del proyecto a comunicar, el objetivo del negocio, objetivo del proyecto, objetivo de la comunicación, insight, que es el objetivo a compartir, los value proposition, que son los beneficios principales, que son como los indicadores, por qué lo vamos a hacer, promesa única de venta. Bueno, ahí dentro de este modelo vamos a encontrar varios ítems que les va a permitir a ustedes ahondar más dentro del desarrollo de este documento. Permítanme un momento. Ok, listo. Como bajito. Listo, acá. Asimismo, muchachos, pues yo, al igual que ustedes, les hice este borrador, ¿sí? Este es el borrador, el formato que pues yo considero pues para el desarrollo del brief mío, de lo que yo vaya a implementar. Entonces, ¿cuál es el problema central? La oportunidad. Listo, entonces este viene compuesto por nuestro diferencial. Entonces, por ejemplo, la compañía, ¿qué va a ofrecer la compañía? ¿Cuál es el producto estrella? ¿Qué es lo que vamos a vender? ¿O qué es el servicio que se va a presentar? La audiencia clave, entonces ahí es el target como tal, lo que nosotros vamos a abordar. ¿Cuál es nuestra población específica? Si son
de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50. ¿Cómo y quién compra? Aquí cuando hablamos de cómo y quién compra, hay algo muy interesante que abordar. Por ejemplo, vamos con el ejemplo de los juguetes. Si bien el juguete va destinado al niño, el que lo compra es el papá. Por eso esas campañas publicitarias tan agresivas, por ejemplo, con los juguetes, con los carros, con los Hot Wheels. Entonces, el niño insiste hasta que el papá le compra el carro. Entonces, si ven que ese tipo de marketing va orientado a los pequeños, pero en últimas el que compra es el papá. ¿Listo? La categoría de competidores. En este ítem, ¿qué es lo que yo tengo que mirar? O sea, ¿cuál es? Categoría se relaciona a qué parte del mercado voy a abordar. O en este caso, en la multimedia, ¿qué voy a posicionar? Y los competidores es que, muchachos, nosotros hoy por hoy tenemos que empezar a identificar nuestro mercado y ver quiénes son nuestros posibles competidores. Véase Samsung con Apple o véase con Microsoft. Entonces, ellos ya saben y tienen unos competidores definidos. Permítanme un minutico, muchachos. Qué pena. Ok. Listo. Categoría y competidores. Entonces, como íbamos hablando, nosotros tenemos que tener muy claro y muy definido cuál sería nuestra competencia. Entonces, ahí nosotros vamos haciendo este diagrama y vamos tipificando este tipo de información, canales, redes o espacios donde trabajaremos. Entonces, si vamos a hacer, si vamos a hacer campañas televisivas, si vamos a hacer redes sociales. Entonces, hay varios factores que nosotros tenemos que tener en cuenta. Este documento pues lo desarrollé con ese fin, para que ustedes empiecen a hacer esa investigación y apropiar este tipo de documentos. ¿Cuál es el problema? Y eso sucede en todas las áreas de la ingeniería, de la administración. Nosotros los aprendices, me incluyo, o los estudiantes, tenemos, ¿cómo se dice la frase? Somos muy reacios al diligenciamiento de los formatos, ¿sí? Hoy por hoy, y se lo digo por experiencia, tengo residentes que los pone usted a diligenciar un formato y, mejor dicho, no dan pie con bola. Entonces, seguido a este formato tenemos las posibles alianzas. Entonces, así como sé que tengo mis competidores, pues nosotros también podemos generar tipos de alianzas para ver cómo puedo potencializar mi mercado. Muchas veces ustedes ven que los productos, por ejemplo, los productos de belleza, llevan la crema, pero llevan el champú. Entonces, esos, digamos lo que una analogía sencilla sería esas posibles alianzas. Ya en el tema multimedia, pues ya vienen las estrategias y las campañas de marketing, y mirar a ver cuáles son esas posibles alianzas. Por ejemplo, miren el ejemplo de Red Bull. Si usted mira Red Bull en Fórmula 1, ellos tienen dos escuderías, que es la Toro Rosso y la Red Bull Racing. Ahora Toro Rosso cambió de nombre, pero manejan el mismo tipo de publicidad con dos marcas diferentes. Entonces, esa publicidad que ellas manejan, si bien la una no dice Red Bull, usted ya por simple conocimiento de la una asocia a la otra marca. Tareas y entregables. Dentro de estos briefs, pues obviamente nosotros tenemos que mirar cuál es la tarea, es la actividad a la que voy a realizar, y los entregables es lo que voy a generar como producto final. ¿Cómo sería un ejemplo un poquito más amplio? Por lo menos nosotros vamos a desarrollar una campaña de posicionamiento de productos de belleza. Entonces, la tarea de nosotros es buscar el mercado objetivo, y los entregables, qué es lo que le vamos a ofrecer en este caso, a nuestro cliente. Entonces, que vienen los labiales en combo, un ejemplo, perdónenme el ejemplo tan sencillo. Entonces, ese tipo de entregables son las estrategias que yo les voy a presentar a ellos. Entonces,
pague uno, lleve dos. Entonces, no, si usted me lleva este delineador, entonces se va a llevar esta crema, un ejemplo. Listo, muchachos. Idea fundamental, pues obviamente cuando yo quiero desarrollar el brief y voy a abordar ese tema, pues vamos con el mismo tema de los grupos, de los focus group. Tenemos que tener presente cuál es nuestro objetivo, la idea a la que voy a abordar, a qué es lo que debo llegar. Insight, cambios de comportamiento. Esto ya es más de ver cómo está cambiando el mercado, en este caso nuestra población objeto. Si ustedes miran, cuando uno desarrolla un brief, tiene mucha relación con los temas de investigación y de información. ¿Por qué? Porque tengo que mirar cómo mi target objetivo va cambiando en el tiempo o sus tendencias. La audiencia, pues la población que vamos a intervenir, los recursos disponibles. Entonces, si vamos a tener estrategias de mercadeo y comunicación, sea pues, mediante anuncios de internet, anuncios de Instagram, anuncios de Facebook, o si vamos a hacer los anuncios publicitarios que hay en calle. Ahora, si ustedes ven, por lo menos aquí en Cúcuta hay una empresa que se hizo ellos tienen 5 paneles donde hacen la publicidad de los productos. Y obviamente usted pasa día y noche y ve su producto ahí, la propaganda, que si hay un concierto, que si va a vender, que los almacenes. Entonces esos son esos tipos de recursos a los que yo podría acceder para hacer mi mercadeo. Y el momento fundamental es, por ejemplo, la campaña, vámonos al Día de las Madres. El momento fundamental es que todos sabemos, para el caso de Norte de Santander, que el Día de las Madres es el último domingo del mes de mayo. Entonces, ese es el día exacto. O sea, usted se toma así una semana antes para empezar a promocionar, porque ustedes ya saben que esa semana es la semana de auge, donde yo tengo que posicionar y vender la gran mayoría y darle alcance a mi producto. Porque ya el último día, o sea, el Día de la Madre como tal, ya debo tener agotado mi inventario o ya tuve que haber posicionado toda esta documentación, todas estas herramientas, ¿para qué? Para atender mi mercado específico. Presupuesto, eso lo desarrolla uno dentro de lo que va a otorgar. En el caso de empresas grandes, pues los presupuestos son grandes. Para el caso de nosotros, aprendices y pequeños formadores, pues el presupuesto se ajusta a la medida que nosotros vayamos a realizar. El objetivo y métodos para medir, eso viene enfocado más al final del ejercicio. El objetivo mío y el método para medir es cómo voy a abordar yo a esos clientes. O sea, ya después de haber hecho toda esta representación, voy a medir si fue o no efectiva mi campaña y si logré alcanzar al público mercado objeto que quería intervenir. Listo, muchachos, qué pena que fui así como un poco rápido, pero entonces vamos a abrir un momento el micrófono. Alexis, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo va? Señor, ¿cómo va su merced? Bien, aquí con una duda. En la primera instancia, profe, en la guía se nos habla pues de la parte de recolección de datos, información a nivel cuantitativo y cualitativo. O sea que para hacer ese ejercicio y aplicar las fórmulas de desviación estándar, varianza, mediana, moda y todo eso, sí, va a ser posible hacer un ejercicio de campo, que ya sea la pregunta del grupo ahora, un trabajo de campo para poder obtener esos datos, o simplemente los relacionamos bajo el término inventados, entre comillas, para poder hacer ese tipo de informes. Ese es un tema que queda complejo abordar. ¿En qué sentido? No sé si los que estamos aquí, estemos aquí tenemos acceso fácil a una empresa o a algún tipo de emprendimiento, ¿sí? O sea, ahí nosotros deberíamos
Pues no quiero decir generar la empresa porque pues es muy complejo, porque no habría manera real de medir, pero no sé, o sea, pues el ejercicio es amplio y le permite a usted decir, bueno, pues si no lo tiene, invénteselo, sí, o háganlo. Pero no sé si de los participantes que estamos acá y en su cotidianidad laboral puedan hacer eso mediante la empresa donde estén laborando. En el caso suyo, yo sé que usted tiene un emprendimiento que de lo que me pidió la vez pasada, yo lo he estado revisando, pero usted sí tiene manera de poder hacer ese tipo de medición, no sé el resto de los compañeros. Ah, listo, profe, pero entonces la otra inquietud que surge allí es la aplicación de las fórmulas estadísticas a nivel cualitativo, no cuantitativo, sino cualitativo. En la parte de recolección de los datos, aplicar pues, esos parámetros de desviación estándar, de varianza, mediana, moda y media, ¿eso sí es efectivo hacerlo o no? Esa es una muy buena pregunta, Alexis. Sí. El problema es que ese ejercicio, o sea, en el caso suyo, su población objeto, ¿cuál sería? No, pues puede ser, por ejemplo, yo también soy docente y trabajo en la parte farmacéutica, entonces el grupo objeto serían mis estudiantes, por decir algo. Ok. Ah, pero eso usted los puede medir a través de ellos. Sí, yo los puedo medir directamente con ellos. Exactamente. No sé el resto de compañeros, en base a lo que pregunta Alexis, perdón, qué inquietud tengan. Liceo. Buenas noches, instructor. De hecho, yo tenía una pregunta muy similar a la de mi compañero y es como los que no tenemos ese acceso directo a una empresa, pues en la guía se dice como tal cual que el aprendiz tiene que como que cuente con un cliente o una empresa, pues los que no tenemos como acceso a eso, ¿cómo lo realizamos? ¿Si no lo inventamos o buscamos una? Porque pues siento que sí que haríamos. Pues lo inventamos suena como mal, ¿no? Pero pues la idea del ejercicio es buscar a ver con qué, pues normalmente uno siempre tiene un amigo, un conocido que tiene una empresa pequeña, grande o mediana donde nosotros podamos realizar esa actividad. Ya si al final del ejercicio definitivamente no encontré, pues tendremos que hacer nosotros mismos algún tipo de emprendimiento para poderle dar alcance a la actividad. Porque pues los datos inventados no, pero ustedes pueden tomar ejemplos de internet. Ahorita hay tantos tipos de emprendimiento que ya vi que estuve en una feria aquí en Unicentro y vi que un par de muchachos están vendiendo, ¿cómo es que se llama eso? Pastizaje, eso que es como si fueran puras verduras encurtidas. Pero los manes no tienen ni local ni nada, sino que hacen todo su mercadeo por internet. A través de publicidad. Exactamente. No, pero el producto de ellos es un producto orgánico, antipasto, perdón, eso era. Antipasto, eso. Entonces, ellos se fueron a presentar a la feria porque pues obviamente buscan posicionar su producto. El que tiene la música, por favor, puede apagar el micrófono un momento. Pero entonces miren el ejemplo, o sea, un ejemplo sencillo. Hay muchos de los compañeros, y yo creo que debe ser el caso de ustedes porque en el caso mío los tengo. Tengo compañeros que la esposa vende tortas, que los desayunos sorpresa, esa vaina se ha crecido como un berraco y hay gente que tiene unos emprendimientos muy curiosos. Entonces, podría uno mirar cómo abordarlo a través de algún colega que tenga algún tipo de emprendimiento. La idea y el objetivo de este ejercicio es pues poder implementar cuál sería el tipo de campaña, cómo lo puedo ayudar, ¿sí? O sea, desde la óptica de nosotros como multimedia, porque a la final ¿qué buscamos nosotros con este tipo de trabajos? Poder posicionar una marca, poder generar tendencia, poder diferenciar el uno al otro, ¿sí? A la final todo se resume en eso, en ventas. Profesor, una pregunta, por favor. Señor. También tiene que ver con la publicidad y con el diseño y también de lo de la empresa se puede hacer con un almacén de calzado, es lo que están pidiendo mis compañeros o... Sí, claro. O sea, es que muchachos, ustedes como tecnólogo multimedia, pues una empresa calzado,
O sea, eso es lo más como, por lo menos aquí en el sector peletero, que es el sector del calzado. Aquí hay empresas, aquí hay industria así como en Santander, que tienen el tema de calzado posicionado y hacen mucho tema de marketing con las campañas publicitarias. Y hoy por hoy la virtualidad nos obligó a tener todo es televenta. Entonces sí, claro, todos esos ejemplos obviamente enfocados al tecnólogo multimedia lo podemos implementar. O sea, ¿cuál sería su estrategia para poder posicionar la marca de él? ¿O cómo voy a impactar el cliente? ¿O cómo a través de esta investigación cualitativa o cuantitativa voy a identificar ese mercado objeto? O sea, ¿cuál es el ejercicio? O sea, más que el desarrollo de una campaña multimedia, muchachos, lo que busca este ejercicio es que ustedes aprendan a ver todo el panorama, ¿sí? A discernir, a tener esa herramienta para decir, no, oiga, venga, es que el producto de él está diseñado para este sector en específico. Y ahí ya viene la DOFA, como nos acaba de escribir la compañera. Instructor, una pregunta un poquito salida de la audiencia, porque es que me tengo que desconectar. Usted al principio de la llamada mencionó lo de las tareas de inglés. ¿Usted sabe si hay alguna opción para homologar los que ya tenemos un poquito inglés avanzado, homologar todas las competencias de inglés? El requisito es que tome los cursos en línea, creería yo, porque no creo que les vayan a homologar. Pero no sé, Elise, la verdad. Porque, Claudia. Señor, estoy alzando la mano para decirle lo siguiente a los compañeros, que nosotros nos tenemos que poner en una posición en la que vamos a servir a diferentes empresas. Entonces tenemos que ponernos en una posición de analizar lo que está pasando alrededor y ver de qué manera creativa y con la competencia de pues que estamos adquiriendo audiovisual podemos hacer que esas empresas tengan una mayor relevancia en el mercado, sean medios digitales, o sea, mayor presencia. Hay muchas empresas muy constituidas pero que no tienen presencia digital y dejan de perder, o sea, pierden oportunidades de venta justamente porque no están presentes en la vida digital y la gente en este momento está comprando a través de esas herramientas. Entonces, cuando vemos alrededor una empresa así, analizar nosotros con nuestra profesión cómo podríamos hacer una propuesta para que esa empresa vea en nosotros la necesidad de nuestros servicios. Entonces, no nos enfrasquemos en que yo no tengo empresa o que yo no trabajo en una empresa o que no conozco, sino con analizar digamos, el marco, el entorno. Basta con mirar internet o mirar Instagram y ahí nos damos cuenta de muchos emprendimientos y nos damos cuenta de cómo están manejando sus campañas y qué le falta a los otros que no están manejando esa misma herramienta. Por ejemplo, ¿por qué la venta de cosméticos, a pesar que no salimos, se incrementó? Porque tenemos que estar conectados. Entonces, así no salgamos, tenemos que estar maquilladas las mujeres y los hombres pues también se arreglan. Entonces, era como para comentarles eso, de pensar, no pensemos en una empresa específica, sino en nuestra capacidad de poder apoyar a diferentes empresas en diferentes emprendimientos que puedan tener. Muchísimas gracias, Claudia, por esa apreciación. Profe, una intervención. Alexis y Juan Pablo, pero espérame un momentico, Alexis, que Juan Pablo levantó la mano primero. Muchas gracias, instructor. Quería preguntar, bueno, la cosa es que, por ejemplo, mi emprendimiento, digamos, ahí para no dar muchos detalles, va encaminado pues un poquito a lo que viene a ser pues redes sociales e internet en general. Y digamos que el público al que intento apuntar es uno que pues tampoco tocan empresas ni nada, no existen, digamos, por así decirlo, clasificaciones oficiales, al menos que yo conozca y demás, y por eso quería preguntar si en lo que viene a ser mis informes o el brief puedo, digamos, categorizarlos de alguna manera un poquito, darme la libertad de categorizarlos de alguna manera pues más personal, sí, como que, sí, categorizar este tipo de audiencia, sí, para sí. Cosas del informe, sí. Sí, señor, no hay ningún inconveniente, Juan Pablo. Listo, muchas gracias. Alexis. No, profe, lo que iba a decir respecto a lo que hablaba la compañera Claudia era de que el enfoque también tener una varianza
como decía ella, hacer aporte, no pues también de manera independiente, sino que cuál es el problema allí. El problema es uno lograr entrarle a una empresa o a un proyecto de emprendimiento, sea grupal o individual, siempre y cuando ellos como le digo, como gerencia principal confíen en las nuevas tendencias, en las nuevas ideas. ¿Por qué lo digo? Porque es que es muy difícil a veces entrar como a cambiar ciertos aspectos de una empresa, y más en esa parte multimedial que se ve hoy en día con tanta tecnología. Si la empresa ya te va a decir, no, es que nosotros tenemos un ritmo aquí de trabajo diferente, nosotros confiamos en los procesos que ya tenemos, entonces vienes tú y me vas a cambiar unas ideas, como vas a una metodología que no sabemos a ciencia cierta si va a ser. Pero Alexis, ese es el reto, como lo dijo Claudia, o sea, la idea, o sea, lo que pasa es que no nos podemos quedar en lo tradicional y en lo convencional, y me hago entender, y pues ese es el reto que ustedes tienen como aprendices, o sea, cuando usted tenga un cliente, y usted tiene que venderle su campaña y lo que va a desarrollar. Entonces, si a él no le gusta, pues usted, venga, lo voy a hacer por aquí, venga, lo voy a intervenir por acá. O sea, esa es la estrategia de esto, ¿sí me van a entender? Buscar que convencer al cliente. Exactamente. Brian, buenas noches. Buenas noches, profe. Igualmente, pues para eso se hace un estudio también, digamos, si vamos a venderle, no sé, los servicios a, no sé, una empresa como Pepsi, entonces generamos un estudio de Pepsi, cómo maneja sus campañas, cómo maneja sus clientes, cuál es el nicho de mercado, para nosotros asimismo venderle la idea a Pepsi de cómo maximizar sus ingresos y sus ventas mediante pues directamente la campaña que nosotros queremos generarle, ¿no? Exactamente. Para nosotros podernos, digámoslo así, de mala manera vendernos a la empresa para poder generar directamente estas campañas. Perdón, compañero, básicamente eso es lo que tenemos que hacer nosotros a nivel laboral, ¿cierto? Exactamente, sí. Ahí Claudia nos acaba de hacer una apreciación y es muy correcta. O sea, muchachos, este ejercicio, ¿qué les va a permitir a ustedes? Lo que pasa es que yo no puedo, o sea, Alexis, y ahí sí lo voy a corregir. O sea, todas las empresas, y se lo digo porque yo he pasado por varias empresas, todas las empresas son reacias al cambio. Es cómo usted va a abordarlos y cómo usted va a intervenirlos. Hoy por hoy, ya el mundo cambió, nuestra realidad cambió, ya no nos podemos quedar en lo tradicional, ya estamos en la era digital, ¿cierto? Entonces ese paradigma hay que romperlo y somos nosotros los que debemos romperlo, porque de nada vale quedarme en ese enfrasque, porque pues imagínense, entonces ¿cómo consigue clientes? Señor. No, profe, sino que bueno, eso está correcto y es muy, muy válido, pero ¿qué pasa? Usted más que nadie sabe que para uno presentar una propuesta, un proyecto, pues honestamente, ¿no? Porque hay muchas formas de abordar al cliente en muchos aspectos, pues teniendo en cuenta los valores universales y demás. Pero ¿qué pasa? Por lo menos yo diría que la confianza de allá para acá es un papel fundamental, porque vos no haces nada por más modelos, por más propuesta original que sea auténtica y muy llamativa. Vos no puedes trabajar con un personal que no te está dando la confianza para hacerlo. Entonces ahí va a haber como un grado de hostilidad, y entonces ahí entramos, aparte de jugar con nuestra propuesta multimedia, entramos a lidiar con ciertas situaciones de la empresa, ¿sí? Porque siempre van a estar hostiles frente a lo que uno esté haciendo. Entonces yo pienso de que aparte de esas cosas, también necesitamos que la gente no genera confianza, porque eso ya lo tenemos nosotros con nuestro trabajo, pero sí que del otro lado nos den el voto de confianza y confíen en el ejercicio de nuestra labor en el campo multimedia. Sin eso, yo creería que hay un poco de afectación, profe, no sé qué. Vea, les voy a dar un ejemplo más práctico. A ver, voy a contar algo de mi otro tipo de actividades laborales. A ver, permítanme un minutito. Yo tengo un cliente que es Cúcuta, Cúcuta como ciudad. Resulta que yo tengo experiencia en proyectos y de formulación y evaluación de proyectos. Entonces, ahí va su ejemplo. ¿Ahí están viéndome la pantalla? Sí, señor. ¿Listo? Resulta que mi cliente, en este caso, la Secretaría General, Secretaría de Gobierno en general, y
yo no les puedo llegar con un bloque de documento y decirle esto es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué hice yo como profesional o como tecnólogo multimedia? En este caso, pues mis competencias como ingeniero. Entonces, yo hice esta pequeña presentación, ¿sí? Si la ven, es algo muy visual, algo muy práctico. Entonces, ¿ahí qué hice yo con esto? ¡Pum! Llegué, listo. Entonces empecé, hoy, transformación digital, territorio de ciudades inteligentes, gestión de la información, lo que usted quería hacer de la presentación, vea, mire, listo. Entonces, ¿yo qué hice? ¿Qué es lo que sucede hoy? PAN, normativa, Plan Nacional de Desarrollo, plan. Si ven que todo es visual y estrategias y poquita información. Sí. ¿Qué es la normativa? Gobernanza, sí. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que yo desarrollé una estrategia para abordar y presentar mi proyecto sin tanta información y obviamente ser muy visual y llamar al impacto. Bueno, entonces los manes vieron la presentación, no, pero pues, si ven, esto es lo que hay, a dónde nos dirigimos, política digital, gestión de la información, los ejes principales, ¿sí? Algo muy conciso, los políticos de gobierno digital, la gestión de la información, obviamente el core mío es adicional a esto, la formulación, y yo hice esta pequeña presentación abordando un cliente que es, así como usted lo dice, reacio al cambio. ¿Por qué? Porque presentar este tipo de proyectos que son de impacto son muy complejos. ¿Por qué? Porque la gente no cree, o usted no sabe, o usted no conoce, ¿sí? Entonces yo duré una semana haciendo esta presentación, recogiendo toda esa información y y plasmándola en esta pequeña presentación. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que la imaginación es más importante que el conocimiento, muchachos. O sea, hay algo muy importante, es que nosotros tenemos que empezar a ver las cosas, por lo menos desde la ingeniería, y por eso me ha permitido estar en varias instancias. A mí me gusta visualizar las cosas en el papel, ¿sí? O sea, yo antes de hacer un diseño digital, yo escribo, mire, quiero llegar a esto, voy a hacer esto, ¿sí? Entonces, aquí la invitación, Alexis y muchachos, es que ustedes siempre van a encontrar barreras, van a encontrar problemas, sí, pero pues ya es cómo yo los voy a enfrentar. O sea, ese es el cambio. No es fácil, tampoco, no hay una fórmula para eso. Pero si usted ve que, como hice yo en la secretaría, duraron 3 semanas sacándome el cuerpo. Perdón, 3 meses. El día que yo hice la presentación, luego fui yo el que le sacó el cuerpo porque estaba ocupado. Pero cuando yo hice mi presentación y les mostré hacia dónde iba y cuál era el objetivo, los manes no venga, colaboren, no se me van a entender. Entonces yo vi una necesidad que tienen ellos, la representé de una manera que ellos pudieran entender, porque muchas veces no son ingenieros, son administrativos, abogados, administradores de empresas, que no van a entender lo que usted les va a presentar. Entonces usted tiene que generar esas estrategias visuales o representativas, y usted tiene que empezar a abordar a los clientes. Eso es lo que con esto es lo que buscamos esto. O sea, hay que abrirnos más al cambio, ¿sí? Fácil no es, inclusive yo como ingeniero, en mi cambio en la transformación digital, a mí también me ha costado mucho, porque hay cosas que yo como ingeniero no entendía, o no accedía, o no quería, ¿sí? Pero es desde uno hacia afuera que va a generar eso. Y ahora cuando usted está en su vida laboral, ¿cierto? Pues usted se va a enfrentar a todo eso y usted tiene que ver cuál es su mejor estrategia, cómo se va a vender, cómo lo va a abordar. Eso es lo que se busca con esto. Y en pocas palabras, muchachos, nosotros a la final todos somos vendedores, sea de un trabajo, sea de un emprendimiento. Ustedes tienen que empezar a ver ese panorama. ¿Cómo me voy a vender? Y más por hoy, muchachos, créanme que el mercado laboral es complejo. El trabajo sí hay, pero el trabajo está escaso. Y la necesidad que hay ahorita es de profesionales de transformación digital competentes. Y ustedes, aquí hay mucho aprendiz joven que nos lleva ventaja. Yo soy ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, especialista en seguridad en el trabajo, especialista en telecomunicaciones, manejo el tema de calidad, trabajo todo el sector multimedia y estoy haciendo una maestría.
Y créame que todo eso, o sea, uno puede ser un mar de conocimientos, ¿sí? Pero así de bajito puede ser uno. Pero todo ese conocimiento lo he venido adquiriendo con calma, con paciencia, para poder abordar a los clientes. Que yo sea especialista en gerencia no quiere decir que yo sea la locura, pero eso me da las herramientas para poder abordar ciertos temas. Lo mismo la gerencia. Lo primero que uno debe hacer, y mi mejor consejo también, es que ustedes deben empezar a buscar cursos de la ISO, de lo de calidad, que es el plan y el PHBA. Si ustedes miran nuestros portafolios están desarrollados bajo el PHBA y todo eso. Entonces, o sea, si bien vamos a un tecnólogo multimedia, hay muchas cosas que son complementarias que nos van a permitir generar esas estrategias, esas herramientas. Yo estudié calidad en el 2008. De calidad pasé a seguridad, salud en el trabajo porque trabajé en refinería en Barranca Bermeja. De ahí yo aprendí a formular proyectos mucho antes de ser especialista en formulación y evaluación de proyectos. Yo generé proyectos para el departamento cuando todavía ni siquiera entendía cómo era una formulación, pero tenía la necesidad, ¿sí? Y entonces, ¿yo qué hice? Digámoslo, no empíricamente, porque sí contaba con profesionales especializados que me fueron guiando, pero esa misma necesidad de investigación me permitió llegar a eso. Ya cuando yo hice la especialización, pues gracias a Dios ya conocía la mitad de las cosas, porque uno nunca se sabe todo, ¿sí? Entonces, es eso, muchachos. Yo creería que el campo de aplicación es muy importante, ¿no, profe? Hacia dónde uno dirige su... Claro, usted tiene que apuntarle, o sea, uno debe apuntarle a algo en la vida, Alexis y compañeros. Uno no le puede apuntar a todo. Lo que pasa es que mi campo laboral me dio para pasar por todas estas estancias, ¿sí? Pero pues yo me quedé con el tema de formulación y evaluación de proyectos, que es lo que más se me dio. Y he abordado, gracias a Dios, varios proyectos, pero lo mismo, a mí me ha tocado aprender, a mí me ha tocado pagar, yo he tenido que viajar, o sea, he tenido que prepararme, porque uno no se puede quedar con solo, en este caso, por ejemplo, el material de formación. O sea, mira, y ahora, hoy por hoy, el Internet lo tiene todo. Usted encuentra lo que quiera. Entonces... ya sabe buscar. Sí, pero desafortunadamente muchas veces la vida lo lleva a la prueba y el error. La idea es que usted tenga el empeño y las ganas de aprender. Bueno, muchachos, me falta compartirles los del BRIS y ya son las 11:21. Juan Pablo, señor. Gracias, instructor. Entonces, ya como ¿para qué? Nada más esto, para reconfirmar ahí que terminé, que sí entendí. Entonces, sí, señor. Entonces, ya como para terminar aquí mis preguntas, por así decirlo. ¿Vea? Entonces, lo que tenemos que hacer con lo del brief, así como lo del informe, de lo de recolección de datos y todo eso, es en base, digamos, a una serie de datos, los que podamos recolectar, hacer todo ese informe, pues digamos, utilizando los métodos de investigación sugeridos para, pues, dar a entender que sí, que ya esto, pues, hemos aprendido, pues, cómo utilizarlos, ¿no? Eso, sí, señor. Eso es básicamente lo que sería hacer tanto con el informe como con el brief. Pero claro, en base a esto, ahora sí, entonces, en base, digamos, a datos que podamos recolectar, en base a datos inventados, ¿tenemos libertad para utilizar cualquiera de esos o solo nos remitimos a datos que podamos recolectar? De donde sea, no importa si es afuera, adentro, internet, de alguna manera, simplemente pues recolectarlos y poner cómo los recolectamos, ¿no? ¿Sí? Pues tienes que procesarlos, pero bueno, sí, tranquilo. Vale, muchas gracias entonces. Listo, muchachos, les voy a compartir lo del brief. Bani. Te recomiendo formatico, porfa. Ya les voy a compartir eso, es que no sé dónde los grabé. Profe, excuse, ¿y dónde los va a compartir? ¿A través de correo, a través del foro o a través de dónde? Por ahora se los voy a enviar por el WhatsApp y ya se los voy a compartir por correo. Se los hago por acá porque ustedes están ahí
O si quiere por el WhatsApp es como más fácil para uno rescatarlo y conservárselo, porque en este chat en el momento que cerremos perdemos el link. No, por el chat no les he enviado nada, por el foro les he pasado todo. No, ya se los remito por correo para que quede también la trazabilidad. Carla, ¿cierto? Perdón, es que estoy mirando. Claudia, perdón. Carla, no, la Cenicienta, que me tengo que ir. No, ya se me acaba el encanto y en la casa, mejor dicho, me cierran la puerta. Bueno, muchachos, de antemano les doy las gracias por su tiempo y por compartir este espacio. Y nada, ya les paso la información y que mi Dios me lo